Buenos días, Jorge, a ti y a toda la audiencia del PIC. Este lunes debemos de comentar todo lo que ha ocurrido el fin de semana a nivel futbolístico y específicamente en el Mundial 2026. Viernes, sábado, domingo, 4 partidos diarios. Hubo demasiado fútbol, pero obviamente acá vamos a comentar lo mejor y los resultados más llamativos, porque hay que tener en cuenta de que ya hay varios grupos que, si bien no se han definido al 100%, hay algunos equipos que tienen recontra complicado clasificar a 16avos de final y hay equipos que ya aseguraron su cupo en la siguiente fase. Respecto a los partidos que se jugaron el día viernes, comentar de que Estados Unidos, una de las anfitrionas, mantiene esta buena forma que demostró ante Paraguay. Recordemos que la goleó a Paraguay, un partido sorprendente, si bien obviamente el nivel de Estados Unidos ha mejorado con respecto a años anteriores, parecía de que iba a sufrir con Paraguay. Bueno, les dio una goleada a los paraguayos y el viernes le ganó 2-0 a Australia, confirmando de que es una de las selecciones que hay que tener muy en cuenta, tal vez no ponerla de candidata, pero sí que llegue a unos cuartos de final, por ejemplo. Ya en su grupo, en el grupo D, es el líder indiscutible y lo más seguro es que termine como primero. Y justamente en ese mismo grupo, en el grupo D, tenemos a la primera selección en estar casi eliminada, teniendo en cuenta de que Turquía perdió el primer partido contra Australia y el viernes Paraguay le ganó 1-0. Con esta victoria los paraguayos, el equipo sudamericano dirigido por el profesor Alfaro, se mantiene en vida. Era muy importante para los paraguayos ganar este partido después de haber sufrido una derrota muy dura contra Estados Unidos. Y bueno, el grupo termina con Estados Unidos único líder con 6 puntos, Australia y Paraguay con 3 cada uno de ellos y Turquía con 0 puntos en el último lugar. Y lo llamativo, lo importante es que la última fecha de la fase de grupos es un duelo directo entre Australia y Paraguay. Recordemos de que el primero y segundo clasifican directamente y bueno, el tercero debe de esperar a cómo se ven los demás grupos para ver si pasa como mejor tercero, pero teniendo en cuenta de que yo creo que con 4 puntos lo más probable es que clasifique el mejor tercero. Creo que Paraguay o Australia, si bien no es seguro que clasifiquen, van a ser uno de los que pase directamente a 16avos de final. Pero obviamente este encuentro que se va a dar recién en la siguiente fecha va a definir quién va segundo y no tener que depender de otros resultados. El viernes también jugó Marruecos, le ganó 1-0 a la selección escocesa correspondiente al grupo C, pero ahí se daba otro partido también muy importante y es que Brasil se enfrentaba a Haití. Después de ese empate con la selección marroquí se tenía muchas dudas con este comienzo de la canariña que no tenía todavía conformado una idea muy de juego. Estaba dependiendo mucho de sus individualidades y bueno, sus individualidades son del máximo nivel futbolístico y le está dando resultado, o bueno, le dio un poco de vida con respecto a Marruecos, pero bueno, le tocó enfrentar a Haití y le ganó por 3-0 y con esto Brasil y Marruecos comparten liderato con 4 puntos cada uno y Escocia es tercero con 3 puntos, mientras que Haití último que tiene 0 y lo más probable es que quede eliminado, sobre todo por la diferencia de goles que es -4, 3 goles que le metió Brasil y en la primera fecha un gol que le metió Escocia. Y ya para el día sábado había un partido pero muy interesante entre europeos, Países Bajos contra Suecia. Parecía en el papel un gran partido que iba a tener una muy buena participación, teniendo en cuenta de que Países Bajos había empatado en su primer encuentro y Suecia le había ganado a Túnez en la primera fecha de la fase de grupos, pero bueno, se llevó la sorpresa de que Holanda le goleó 5-1 a Suecia, le goleó 5-1 y cosecha 4 puntos, los mismos que Japón, que le ganó a Túnez, y
tercero Suecia, gracias a ese primer partido, y bueno, la selección Túnez que termina esta segunda fecha con 0 puntos y también ya candidata a quedar eliminada. Y bueno, la última fecha, el partido importante será entre Japón y Suecia, duelo directo para ver quién se queda con el segundo lugar, pero yo creo que cualquiera de los dos, el que quede tercero, sea Países Bajos también, que no es líder en absoluto, el que quede tercero de este grupo es muy probable de que clasifique como mejor tercero, teniendo en cuenta de que con 4 puntos, incluso en algunos casos con 3, es posible de que puedan pasar a la siguiente fase. Y bueno, debemos de hablar de uno de los partidos del fin de semana, Alemania contra Costa de Marfil, el partido que se le complicó de más a los alemanes, tanto así de que hasta el minuto 68 iba perdiendo por 1-0 gracias a un gol de Kessie, jugador que pasó por el Milan, por el Barcelona y que ahora milita en el fútbol árabe. Bueno, este jugador abrió el marcador en el primer tiempo y desde entonces hasta que logró empatar a Alemania fue un dolor de cabeza para los alemanes, que no encontraban cómo batir la defensa de los costamarfileños. Pero bueno, en el 68 metieron la igualdad y en los últimos minutos Dennis Undav, delantero del Stuttgart de la Bundesliga, logró poner el 2-1 final. Y bueno, lo que parecía que iba a ser un tropezón muy fuerte para Alemania, terminó con una victoria muy importante. Y bueno, Costa de Marfil, que todavía ahí sigue en la lucha y lo más probable es que quede segundo en su grupo, teniendo en cuenta de que Ecuador, una de las selecciones que prometía ser revelación o dar un buen papel en este mundial, pero está haciendo absolutamente todo lo contrario. Está siendo un fracaso dantesco la participación de los ecuatorianos en este mundial 2016. Empataron 0-0 contra Curazao. Curazao, que venía de una goleada, de comerse una goleada de 7-1 contra los alemanes. Y bueno, Ecuador, que venía de perder 1-0 contra Costa de Marfil, pero era muy importante este partido teniendo en cuenta de que Curazao era la cenicienta del grupo E, era la oportunidad que tenían los ecuatorianos de cosechar 3 puntos relativamente fáciles y así seguir con vida, pero se han recontra complicado su continuidad en la Copa del Mundo luego de haber empatado contra Curazao y sumar tan solo 1 punto. Ahora, el siguiente encuentro, que es contra Alemania, la selección sudamericana debe de salir a matar, a ganar, sea como sea, si es que quiere tener chances de clasificar a 16avos de final. Y bueno, Curazao de que jugará su encuentro contra Costa de Marfil y veremos si es que puede rascar un puntito o una victoria loca, y veremos cómo va desarrollando el equipo de Curazao, que obviamente se supo recomponer un poco de esa goleada contra Alemania y le empató a Ecuador y le ha complicado mucho la vida a los ecuatorianos, y Curazao se mantiene con vida hasta la última fecha. Y ya el día domingo, el día de ayer, una de las selecciones que había sufrido un batacazo, España, luego de empatar contra Cabo Verde por 0-0, ya hiló. De la Fuente hizo unos cambios en su once inicial y los españoles le metieron 4-0 a Arabia Saudita, y con esto creo yo ya que se medio confirma de que, bueno, España junto a Argentina y Francia era una de las candidatas a salir campeón. Y bueno, después de Cabo Verde entraron las dudas después de ese empate, pero creo yo que De la Fuente ya colocó a los jugadores al 100%, que algunos no contaron en el primer partido, y bueno, ya se vio de que cuando España tiene a los hombres y está en la inercia entre todo el equipo, puede arrollar a cualquiera, y esta vez le tocó a Arabia Saudita, que perdió 0-4 contra la selección europea. Pero si hablamos de selecciones sudamericanas que no pillan vuelo, de que están estancadas y que este mundial puede ser un fracaso para ellas, debemos de hablar de la selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa. Empataron 2-2 contra Cabo Verde, que ha sumado 2 puntos, empatándole a España y a Uruguay, selecciones que tienen historia en los mundiales de fútbol. Y bueno, Cabo Verde obviamente que no es tan histórica, pero
le ha hecho partido a España y le ha metido 2 goles a Uruguay. Primero Cabo Verde abrió el marcador, pero los uruguayos supieron cómo darlo vuelta, pero ya en la segunda parte Cabo Verde lo volvió a empatar y desde ahí para Uruguay fue un infierno o la tarea más complicada de sus vidas, vulnerar la defensa de Cabo Verde. Y lo peor no es eso, sino es que el partido se terminó los 90 minutos en cancha de Uruguay, y eso habla mucho de la mala situación o el estancamiento en cuestiones futbolísticas que está sufriendo la selección celeste. Y bueno, ya iniciaba este mundial Marcelo Bielsa con muchas críticas, sobre todo correspondientes a su convocatoria, y bueno, los resultados no le están acompañando y Uruguay puede quedar eliminada, es una posibilidad de quedar eliminada en fase de grupos, pero bueno, España tiene 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde tienen 2 y Arabia Saudita ahí con 1 punto puede quedar muy expectante, pero el problema de Uruguay es que en la última fecha se enfrenta a España, que tiene 4 puntos, que a estas alturas se esperaba que España tenga 6 y vaya a la tercera fecha, la última fecha de fase de grupos, un poco más leve, pero no es el caso. Viene con la urgencia de ganar para ser primera de su grupo y bueno, Uruguay es a esto lo que se va a enfrentar. Y Cabo Verde se enfrenta a Arabia Saudita y pues, en caso de ganar podría sumar 5 puntos y dependiendo del resultado de Uruguay puede incluso quedar segundo en un grupo que pintaba muy difícil para ellos, pero han sacado 2 empates y en la última fecha se enfrentan a la selección que, si bien es en el papel, siempre todo esto en el papel, superior a ellos, pero ahora ellos tienen más puntos y tienen mejor pico de rendimiento. En el otro grupo, Bélgica empató 0-0, otro empate, en primera fecha empataron contra Egipto, una selección belga de que ya pasó su generación dorada y la verdad que le está costando demasiado coger el ritmo. Esta vez le tocó empatar 0-0 contra Irán. Es cierto de que hubo una expulsión contra el equipo belga al minuto 66 y esto los condicionó un poco, pero es que durante todo el tiempo que estaba en igualdad de condiciones tampoco mostró puntos positivos. Y bueno, en el otro partido Egipto le ganó 3-1 a Nueva Zelanda y se perfila Egipto como uno de los equipos que puede pasar a la siguiente fase, teniendo en cuenta de que le tocará enfrentar a Irán en la última fecha y Bélgica se verá las caras contra Nueva Zelanda, el equipo belga ya con recontra obligación de ganar si es que quiere pasar a 16avos y no quedarse en la fase de grupos. Rápidamente, el día de hoy lunes, la jornada mundialista empieza al mediodía con un Argentina contra Austria. Austria tal vez el equipo que le pueda hacer más frente a Argentina, teniendo en cuenta que comparte grupo contra Jordania, y ya vimos lo que le hizo Argentina a Argelia, le metió 3-0 con un hat-trick de Messi. Bueno, veremos cómo se va desarrollando ese grupo y es justamente Jordania y Argelia los que se enfrentan a las 10 de la noche, pero en el medio a las 4 vuelve a jugar la selección francesa, uno de los candidatos a llevarse el mundial. Esta vez se enfrenta a Irak. Y a las 7 de la noche, mientras está cenando, Noruega contra Senegal. 2 selecciones que, si bien no son candidatas y no están en el primero o segundo escalón, pero son selecciones de que tanto en Europa como en Francia tienen un muy buen nivel. Y yo creo que este será el partido de la fecha: Noruega contra Senegal. Obviamente el resultado de todos estos partidos que les comentamos, Argentina contra Austria, Jordania contra Argelia, Francia contra Irak, Noruega contra Senegal y los partidos que se jugarán mañana, lo estaremos comentando el día de mañana justamente acá en PIC.